Quiero saludar en forma también muy especial al profesor Stiglitz, que va a ser la conferencia central de este acto, al amigo Augusto de la Torre, jefe del Departamento Económico de América Latina del Banco Mundial, el amigo José Juan Ruiz, igual tarea en el Banco Interamericano, y don Pablo Sanguinetti, que representa aquí a la CAF. Antes de entrar al tema central, yo quisiera un poco explicar para aquellos que no han tenido o que no conocen de qué se trata, RIDGE, que es el que convoca este encuentro y el que invita a las personas que están aquí presentes. RIDGE ha sido una iniciativa de la International Economic Association cuando Joe Stiglitz era el presidente, y también de un buen amigo que es el gran arquitecto de todo esto, que es Omar Licando. ¿Por dónde anda Licando? Por aquí está. Muy bien. Y la idea central de esta iniciativa, que como digo tuvo como gran promotor al profesor Stiglitz, es, y tiene, que es ahora el presidente del Chairman of the Board, es un poco el generar aquí en el Uruguay un centro que promueva el debate de grandes temas pertinentes a América Latina y por supuesto a nosotros como país, y que le dé la oportunidad de poder recibir aquí a economistas de mucho prestigio, como el que hoy nos acompaña, para promover un poco el conocimiento del debate de los grandes temas que preocupan a la región con la presencia de autoridades como la que hoy tenemos con nosotros. Yo creo que eso es bueno para el país y eso es bueno para América Latina, y en nuestro caso ha tenido el apoyo decidido del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que de alguna manera apoya este encuentro y ha venido en los últimos años sosteniendo la validez de tener un evento de este tipo que le da la oportunidad a la opinión pública, a la opinión autorizada, a los técnicos, a los economistas, de poder dialogar con estas figuras respetadas en el ambiente internacional y en esa manera poder aprovechar un poco de este mecanismo para darnos la oportunidad a nosotros y también a los que vienen de afuera de conocer los problemas, los puntos de vista y las visiones. Por eso hay que felicitar en forma especial a los organizadores y muy especialmente al ministro de Economía y Finanzas, el amigo Astori, y al ministerio como tal, que tuvo la visión de apoyar y sigue apoyando esta iniciativa como un punto importante del debate nacional. Well, thank you very much. Bueno, muchas gracias. Gracias, es un gran placer para mí estar acá. What I'm going to talk about Voy a is hablar the broad issue of del financing tema for amplio del development financiamiento para el more desarrollo specifically, y más the role específicamente el multilateral rol de development las banks. instituciones multilaterales, I'm los going to, bancos de desarrollo multilaterales. My talk is partly Mi based charla se basa en a series of parte talks en una I serie gave de at charlas the que Addis Ababa meeting of the UN for Finance for Development. en las Naciones That Unidas was, en in el marco July this del year in Addis Ababa. desarrollo Addressing para el the crecimiento, need tratando for el tema de la financing necesidad de Basic financiar idea is el desarrollo. La idea básica es muy simple. Hay una enorme necesidad de financiamiento para el desarrollo en términos de infraestructura, educación, toda una gama de necesidades. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de asegurar que los países en desarrollo, los mercados emergentes, obtengan esos fondos? Ahora, la ironía de todo este debate es que hace unos pocos años atrás, Bernd Bernanke, que es el presidente del directorio de la Reserva, decía que habría un club de ahorros. Él decía que había demasiado ahorro en el mundo. Y cuando decía eso, yo pensé, este hombre vive en otro planeta. Porque yo lo que veía cuando viajaba por el mundo era grandes cantidades de ahorros, de proyectos de inversión que necesitaban financiamiento. Y entonces no es que hubiera un superávit de ahorro, sino un déficit. El tema es cómo reconciliar estas visiones tan diferentes. Y la respuesta, en cierta forma, es que las disposiciones institucionales para tratar de que los ahorros se unan a las inversiones
no han estado funcionando de la forma que se supone que deben funcionar. Los economistas tradicionalmente se referían al sector financiero como un intermediario entre los ahorristas y las necesidades de ahorro. Pero de hecho, en los últimos años, los mercados financieros, tanto a nivel global, digamos en Estados Unidos, no han estado desempeñándose con esa función de intermediación. Esa función de intermediación incluye la asignación de capitales, la gestión del riesgo, asegurándose de que haya un flujo de fondos para las empresas pequeñas y medianas. Eso no lo estaban haciendo muy bien. En Estados Unidos estamos teniendo un gran debate de por qué es así, qué ha sucedido con nuestro sector financiero. Todo el mundo ha visto las consecuencias de esto, por supuesto, durante la crisis global financiera del 2008. Y una de las cosas sorprendentes es que cuando uno empieza a mirar lo que ha estado sucediendo en el mercado financiero americano, lo mismo sucede en Europa y en otras partes, no ha habido una intermediación. De hecho, el mercado financiero americano ha estado en la desintermediación, es decir, no ha habido un flujo de dinero de los hogares al sector corporativo para financiar las inversiones, sino que ha habido un flujo hacia afuera del sector corporativo para muchos otros propósitos. Entonces, de hecho, en los últimos años, para darles una idea, ha habido recompras de acciones del sector corporativo que representaba el 4% del PIB. Es un enorme flujo de dinero que sale de las corporaciones. Entonces, incluso en Estados Unidos hay un flujo de inversión, de dinero para las inversiones. Hace poco, hace unos pocos días, la Mesa de Naciones Unidas, en un panorama global, señaló que a pesar de que ha habido un quantitative easing, un QE, un bombeo de dinero en el sector financiero, las inversiones están bajando. Este dinero no va al sector real, está yendo a muchas otras cosas. Parte va a la Reserva Federal, pero lo importante aquí es que no está esto contribuyendo a las inversiones y en el aumento de la productividad de la economía. Entonces, esto es un problema genérico en los países en desarrollo, en los países desarrollados. Voy a concentrarme en particular, sin embargo, en el problema particular del financiamiento para el desarrollo, incluso para los mercados emergentes. Ahora bien, aquí tenemos una gran gama de problemas especiales. Uno de los problemas, y ustedes lo pueden dividir en las diferentes formas de las finanzas, uno de los problemas es el sector financiero privado en su conjunto, el sistema bancario. Y si examinamos las necesidades de inversión a largo plazo, la infraestructura a la que me refería al principio, entonces, si miramos a los ahorristas, son a largo plazo, fondos de pensión, fondos soberanos que tienen miles de millones de ahorros. Pero entre esas inversiones, necesidades de inversión a largo plazo y los ahorros a largo plazo, tenemos mercados financieros a muy corto plazo, bancos a corto plazo, que se concentran en el próximo trimestre, tal vez en el próximo año, tal vez en la próxima hora, tal vez en el próximo nanosegundo. Entonces tenemos esta divergencia entre el vencimiento, las necesidades a largo plazo, los ahorros a largo plazo y los mercados financieros a corto plazo.
Hay una agenda de investigación y de política muy clara que trata de entender por qué tenemos mercados financieros a tan corto plazo. Y si uno escucha la discusión política en Estados Unidos del lado progresista, gente como Sanders, vamos a estar viendo, y ya lo hemos visto y lo vamos a ver en los próximos meses, una agenda económica que trata de reformar nuestros mercados financieros, el sector corporativo, para tratar de alentarlo a que sea más a largo plazo. Ese va a ser uno de los grandes temas en discusión. Esa es una parte. Ahora, otra parte es que si examinamos el mercado de bonos, el mercado de bonos se ha inclinado por la deuda soberana, por el mercado de deuda soberana, y se ha enfrentado a un problema muy serio desde el fallo en Nueva York, que se refería a la reestructura de los bonos argentinos, en donde el juez dijo esencialmente que uno no puede reestructurar los bonos. Eso significaba que todo el principio del capitalismo, que a veces las personas, los hogares, las empresas y los países se sobreendeudan, y cuando esto sucede hay que empezar de nuevo. Pero este fallo socavó la capacidad de Argentina de reestructurar su deuda, pero también le dice a todos los demás países, mire, no pidan prestado, por lo menos no pidan prestado en Estados Unidos, porque si lo hacen van a tener problemas y ahí las cosas se van a poner muy, muy feas. Entonces el mercado de deuda soberana se ha visto socavado de forma muy seria. Pero hay algunas buenas noticias en esto. Hace un año, en septiembre, las Naciones Unidas adoptó una resolución para comenzar el proceso de tratar de crear un mecanismo de reestructura, un marco de reestructura de la deuda soberana. Cada país tiene una ley sobre quiebra. Cuando yo estaba en el Banco Mundial, estábamos en el medio de la crisis del sudeste asiático y le decíamos a todos los países que era muy importante tener una ley de quiebras. Pero no hay una ley de quiebras, sino una forma de reestructurar la deuda soberana. Ahora, después de un año de trabajo muy intenso, este septiembre pasado, las Naciones Unidas adoptó una serie de principios para reestructurar la deuda soberana y fue adoptada por mayoría, pero con un problema. Estados Unidos se opuso y le trató de alentar a los demás países a que lo siguieran. Esa es la segunda área en donde hay realmente un problema con los mercados de deuda soberana. La tercera área tiene que ver con la inversión extranjera directa. En primer lugar, es porque tiende a ser muy volátil. En segundo lugar, es porque solamente se dirige a ciertos sectores. Y en tercer lugar, es porque solamente tiende a ir a ciertos países. Entonces, las inversiones directas extranjeras tienden a ir a África, donde hay recursos naturales, pero no típicamente a la fabricación, a las telecomunicaciones, pero no muchas otras áreas de la economía, como la salud, por ejemplo. Entonces, también tiende a subir y a bajar con las fluctuaciones económicas. Pero hay un nuevo problema que ha surgido y eso tiene que ver con los tratados de inversiones multilaterales y bilaterales. Uruguay conoce muy bien este tema porque si uno es parte de uno de estos tratados de inversiones, y la mayor parte de los países lo son, uno puede entrar en un juicio si uno viola alguna reglamentación en lo que se refiere a la salud, a la seguridad, a la economía, al medio ambiente.
Y de acuerdo con una de estas disposiciones, Uruguay ha sido llevado a juicio por Philip Morris por adoptar una regulación que muchos otros países también tienen. Canadá fue a juicio y, para que no se sientan solos, lo perdió. Lo perdió muchas veces. En regulaciones ambientales. Una regulación, por ejemplo, ellos aprobaron una regulación que no se podía poner un cierto químico, un producto químico, plomo, en la gasolina, que podía producir problemas cerebrales para los niños. Cuando Canadá aprobó esa regulación, lo llevaron a juicio y tuvieron que sacar la regulación, tuvieron que pagarle a la empresa miles de millones de dólares y además pedir disculpas. Entonces, estos son acuerdos muy peligrosos, pero desafortunadamente la administración de Obama los está tratando de poner en los TPP. Ahora, dice, bueno, esta es una nueva forma de acuerdos de inversión, pero en realidad se trata de algo mucho peor, porque escondido en la redacción de los TPP hay miles de páginas tienen estos tratados, pero en el medio de estas miles de páginas hay una disposición que establece lo que nosotros llamamos la cláusula de la nación más favorecida, que quiere decir que si uno le da una protección mayor a cualquier otro país, esa protección se aplica a través del TPP. Entonces, lo que quiere decir es que en lugar de llevar a la mejor regulación, está bajada a la peor regulación. Este es un ejemplo de por qué muchos países están empezando a preocuparse de las inversiones extranjeras directas, especialmente en áreas sensibles. Ahora, ¿cuál es la alternativa? A mí me sorprendió mucho la discusión en Addis Abeba por el énfasis que se ponía en los bancos de desarrollo, los bancos multilaterales de desarrollo. Es sorprendente porque hace unos pocos años, digamos 20 años atrás, los bancos de desarrollo multilaterales habían sido muy criticados, incluido por el Banco Mundial. Y esto era muy curioso porque el Banco Mundial estaba criticando a los bancos de desarrollo multilaterales porque él mismo lo era. Ahora, esa congruencia, bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Perdón. Sí. Gracias. Entonces, la razón por la cual ha habido este aumento de foco en los bancos multilaterales es muy natural, porque hay otra razón por la cual también es sorprendente. Porque estos bancos, los recursos de estos bancos, son relativamente pequeños y en relación a la economía global cada vez son más pequeños. Entonces, no deben mucho dinero, pero es importante darse cuenta porque han tenido que redefinir lo que hacen. Entonces, ¿por qué hay tanta tensión? ¿Cuál es la idea detrás del rol de las instituciones multilaterales? Bueno, es darse cuenta que los bancos multilaterales de desarrollo desempeñan un papel catalítico, estimulan otras áreas, pueden reunir a las personas del sector privado, de los fondos soberanos, de los fondos de pensión, y pueden desempeñar un rol central. No van a proporcionar todo el dinero, pero es absolutamente esencial que estén en el centro. Como yo dije, el sector privado financiero no ha estado haciendo un buen trabajo, pero es muy importante que en el centro de todo esto haya un interés público, una fuerza catalizadora pública que mantenga la mirada en las necesidades de desarrollo a largo plazo, las estrategias de los países. Y esto, en cierta forma, es un reconocimiento del papel crítico que desempeñan los bancos multilaterales de desarrollo. El sector privado estaba muy claro en que no podía proporcionar ni desempeñar ese papel clave. Los fondos de
pensión, los fondos soberanos, tienen miles de millones de dólares, pero dicen, mire, eso no es lo que nosotros sabemos hacer bien. Los bancos multilaterales de desarrollo durante los años han desarrollado una experiencia, un conocimiento y tienen una visión mucho más holística de todo el país y tienen que desempeñar ese papel crítico en ese proceso. Entonces se trata de redefinir el papel de los bancos multilaterales. Solía ser, el papel principal era tomar el dinero de los países donantes y pasarlo. Y ese va a seguir siendo parte del papel, pero cada vez más el rol que van a desempeñar será el tratar de aunar o de unir a todos los jugadores, a todas las partes, el sector privado de la economía, los bancos nacionales de desarrollo, y usar esto como catalizador para la inversión en infraestructura, inversiones a largo plazo, unir los ahorros a largo plazo con las necesidades a largo plazo. Los nuevos bancos que han sido creados reflejan este nuevo optimismo sobre los bancos multilaterales de desarrollo. Este año, en el 2015, han habido 2 nuevos bancos multilaterales de desarrollo que han iniciado sus operaciones. Uno se llama el New Development Bank, nada raro como nombre. Fue el banco BRICS y yo tuve un papel muy activo en tratar de alimentar esa creación de ese banco. Y esto se funda en un par de ideas básicas, que es el reconocimiento que los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, esos 5 países, hoy en día tienen más dinero en PBI, tienen un PBI más alto que lo que tenían en 1944 cuando comenzó el Banco Mundial. Entonces, el banco, en esos países pudieron solventar al Banco Mundial, entonces esos bancos ahora podían comenzar con un nuevo banco. Pero también hay un reconocimiento acá de que los mercados globales financieros han cambiado y necesitamos nuevas formas de interactuar, las que he descrito antes, nuevos instrumentos, nuevas formas de mitigar el riesgo, de distribuir el riesgo, para responder a la naturaleza de los nuevos ahorristas y de las nuevas inversiones de inversión, las nuevas necesidades de inversión. Uno de los modelos son estos nuevos instrumentos, también nuevos mandatos, tenemos nuevos problemas. Nadie hablaba de las inversiones del cambio climático, hace 15 años nadie conocía el problema, pero hoy, especialmente con el acuerdo del cambio climático, el que se llegó el sábado en París, va a haber un ímpetu mucho mayor para las inversiones en cambio climático que va a afectar a todas nuestras economías. Y cuando digo no se trata solamente de la producción de energía, sino de la forma en que estructuramos nuestras ciudades, el transporte público. Se trata de volver a pensar de forma integral cómo estructuramos nuestra economía, y esto va a exigir grandes cantidades de inversiones, es decir, nuevos mandatos. Piensen en todas estas áreas nuevas. Y por último, una nueva gobernanza. Uno de los problemas que las viejas instituciones tenían es que fueron creadas en 1944, cuando la mayor parte del mundo en desarrollo, de los mercados, eran colonias y no los trataban como países serios. Ahora el mundo es muy diferente. China, el año pasado, en la paridad del poder de compra, el poder adquisitivo, China se convirtió en el país más grande. Estados Unidos no habla mucho de esto. Obama dijo, bueno, qué bien, nosotros ahora somos el segundo. Pero bueno, y hay mucha controversia, porque China no quería ser el número 1 y Estados Unidos no quería ser el número 2. Pero bueno,
las cifras cantan y dice que Estados Unidos es el número 2 en tema de paridad del poder adquisitivo. Pero a pesar de esta nueva geopolítica, la gobernanza del FMI y del Banco Mundial no se mantienen a nivel. Hubo un acuerdo entre el grupo de los 20 que el presidente del Banco Mundial se iba a elegir sobre la base del mérito, pero cuando llegamos al nombramiento del nuevo jefe del Banco Mundial, Estados Unidos dijo: queremos continuar con la tradición de que el jefe del Banco Mundial debe ser un americano. Y muchas personas dijeron, bueno, hay muchas personas muy buenas de los mercados emergentes. José Antonio Campos, nominado por Brasil, y Ngozi, el ministro de Finanzas de Nigeria, pero al final de cuentas la vieja forma de gobernanza prevaleció. Y mucha gente dijo que era muy interesante ver cómo durante la crisis del sudeste asiático, cuando la gente se quejaba de las condiciones tan fuertes que Estados Unidos y el Fondo Monetario le imponían al sudeste asiático, el secretario del Tesoro dijo, bueno, aquel que paga es el que manda. Y ahora los mercados emergentes dicen, nosotros pagamos, así que somos los que mandamos, o por lo menos somos los que podríamos tener una voz mayor en la gobernanza. Pero Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos está concentrándose en esto, en la gobernanza. Hay nuevos mandatos, hay nuevos instrumentos, hay nueva gobernanza que proporcionan una motivación, que crean nuevas instituciones. Y la primera fue este nuevo Banco de Desarrollo. Y lo segundo, también grande, es el Banco de Inversiones de Infraestructuras. Pero hay muchos países que se han unido, no solamente en Asia, en Europa, el Reino Unido, hay varios países europeos también que se han unido al banco. Y simplemente como nota al pie, esto refleja la nueva realidad geopolítica. Estados Unidos ha tratado de detener esto, el Banco de Inversiones de Infraestructuras asiático. Y quiero decir que lo trató con mucha fuerza. Yo hablé con el ministro de Finanzas en algunos países asiáticos y les quisieron doblar el brazo, ¿no? Hasta que casi se los ponen azul y le dijeron, no pueden unirse. No les vamos a dar dinero, ustedes no pueden tomar dinero de China. Pero después que se unió el Reino Unido, todo empezó a desmoronarse y empezó a tener mucho éxito. Entonces, esto fue un ejemplo de cómo una dificultad que tiene Estados Unidos en adaptarse a la nueva realidad geopolítica mundial, donde las nuevas instituciones, los nuevos bancos de desarrollo están desempeñando un papel muy importante. Y esto no está limitado solamente a las inversiones de infraestructura en Asia, sino que tiene un mandato mucho más amplio que ese. Entonces, simplemente querría ahora concluir con esto. Creo que hace 30 años había una preocupación a nivel nacional e internacional sobre los bancos de desarrollo. Había una preocupación de que iba a haber una influencia política, de que no iban a poder hacer un buen juicio. Y había una creencia muy fuerte de que el sector privado era mucho más eficiente y no era corrupto. Bueno, lo que hemos visto en la crisis del 2008, que el sector privado era muy ineficiente y muy corrupto. Y seguimos viendo nuevos casos de fraude. Y lo que es extraordinario, estamos hablando de los bancos americanos más grandes que firmaron un contrato sabiendo
que estaban mintiendo y ahora rechazan honrar el contrato. Se niegan a honrarlo y la gente ha gastado miles de millones de dólares para hacer valer los contratos. Y si hablamos del Estado de Derecho, los grandes bancos como JP Morgan, el Credit Suisse, están rehusando honrar, están negándose a honrar los contratos. Y el argumento es: nosotros tenemos más dinero, nuestros abogados van a ganar. Ustedes pueden decir que ese es el Estado de Derecho, pero eso no es lo que la gente creía cuando decía el Estado de Derecho. Ahora, lo que entendemos ahora es que el sector privado, si no está regulado adecuadamente, puede ser ineficiente, corrupto, y corrupto en muchas dimensiones, incluido asegurándose que los funcionarios públicos no hagan valer las regulaciones que se supone que deben implementar. Y además encontramos de que hay muchos bancos del sector público, bancos multilaterales de desarrollo, que han establecido estándares muy altos en las áreas de corrupción, de salvaguardas para los ahorros, salvaguardas ambientales. No son perfectos, pero bueno, debido a que están sujetos a un escrutinio tan fuerte, tienden a comportarse mejor. Y ahora hay grandes cantidades de bancos en todo el mundo, países y multilateralmente, y lo que es muy interesante, el nuevo Banco de Desarrollo y el Banco Asiático están asegurándose de no cometer los errores de los bancos hace 40 años y están siguiendo las mejores prácticas. Entonces hay una verdadera cultura de tratar de crear bancos de desarrollo eficaces. Entonces, por último, quisiera simplemente concluir con una observación final que es más amplia sobre cómo el debate sobre lo público y lo privado está cambiando en Estados Unidos. Hace 8 años de la crisis financiera, hace 10 años desde que se rompió la burbuja inmobiliaria, y el mercado hipotecario ya tiene una década y no está funcionando. La única parte del mercado inmobiliario de hipotecas es la que gobierna y rige el Estado americano. Todos piensan en Estados Unidos como una economía del sector privado. Acá tenemos el sector hipotecario, que es un mercado enorme. El 25% del PBI está vinculado al sector inmobiliario, a la vivienda, y la única parte de ese mercado hipotecario que funciona es el público. Entonces, una de las áreas de discusión que van a plantearse en los próximos meses, creo yo, van a ser las iniciativas para ampliar el papel de las finanzas públicas, las cuentas de pensión, las hipotecas. Lo que vimos en las cuentas de pensión es que el sector privado ha estado retirando miles de millones de dólares de los pensionistas. Entonces, cuando Obama propuso que los bancos se vieran obligados a cumplir las normas fiduciarias, los bancos dijeron no. No, estamos gastando miles de millones de dólares en un cabildeo para producir los estándares fiduciarios. Entonces, de nuevo, hay una iniciativa para que haya un rol mayor de una opción de pensión. Y en la educación sucede lo mismo. Entonces, lo que quiero destacar acá, entonces, es que las finanzas es un área, como en muchas otras áreas, donde ha habido un debate en América Latina, en Estados Unidos, en otras partes, sobre el equilibrio entre el sector público y el sector privado. Y las cosas no funcionaron bien en el pasado y tampoco funcionarán bien en otra dirección, en donde hay demasiada fe
en determinados mercados y tenemos que llegar al equilibrio, el equilibrio correcto, y ahí creo que los bancos multilaterales de desarrollo van a tener un papel muy importante para el desarrollo de los mercados emergentes en los países en desarrollo. Me parece que esta es una oportunidad excelente para plantear algunas reflexiones sobre el papel de las organizaciones multilaterales, particularmente las de crédito. Y yo tomaría como fuente de inspiración de estos comentarios un análisis muy somero, muy general de la realidad que estamos viviendo en la región y, por supuesto, también algunas experiencias que hemos podido acumular en mi país, aquí en Uruguay, acerca de las relaciones con estos organismos. La verdad que vivimos tiempos muy complicados, no solo por los escenarios globales de volatilidad e incertidumbre, con caída generalizada de precios de alimentos y materias primas, con expectativas de incremento en las tasas de interés, con una creciente aversión a riesgo en los países emergentes, impactos quizá negativos en los flujos de capitales y motores de impulso a la demanda de nuestros bienes y servicios que ya no funcionan con tanta fuerza como en los últimos años. Obviamente, América Latina mantiene enormes potencialidades que no es posible desconocer. Su carácter de exportadora neta de alimentos y materias primas le asegura un futuro de largo plazo importantísimo en el mundo. La posesión de las mayores tenencias de reserva de agua dulce, el tratamiento amigable, sobre todo en la comparación mundial, que ha demostrado con el ambiente y su intención a trabajar para mitigar los efectos del cambio climático, papel que jugó de una manera importante en la Conferencia de París, que es quizá el hecho mundial que los seres humanos tenemos que celebrar con más alegría en los días que corren. También tiene, junto con estas potencialidades, desafíos muy importantes. Desafíos que tienen que ver con el trabajo intenso por el crecimiento inclusivo. Los buenos años de la América Latina significaron, hasta hace muy poco, una reducción muy importante de la pobreza, pero vivimos en la región más injusta del mundo, la de más injusta distribución, y por lo tanto el crecimiento con inclusión sigue siendo una necesidad estratégica fundamental, junto con la apertura al mundo, una apertura que tiene que plantearse en forma integral y no solo desde el punto de vista económico, sino también político y cultural. Acabamos de poner un ejemplo político referente a la Conferencia de París. Y naturalmente una apuesta a mejorar el conocimiento, la innovación, los caminos de la eficiencia y la productividad como soportes estructurales importantes de la competitividad de los bienes y servicios que América Latina es capaz de producir. Naturalmente, en este contexto, los organismos multilaterales y en particular los de crédito están llamados a cumplir un papel absolutamente fundamental. Tenemos una larga historia con ellos, con algunos una larga historia que comenzó en la segunda posguerra, como el Fondo Monetario Internacional y el entonces Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y yo diría que al recorrer toda esta historia, en la que luego se sumaron el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, organizaciones subnacionales o subregionales, como Fomplata, que está jugando un papel crecientemente importante en relación a los países de aquí, del cono sur de América,
yo diría que aun cuando muchas veces las condiciones y las obligaciones que tuvieron que asumir los países de la región para desarrollar relaciones con estos organismos fueron más importantes que los resultados obtenidos, la región no sería la misma si ellos no hubieran trabajado con nosotros. Y eso quiero comenzar por reconocerlo, porque vuelvo a repetir, se pueden hacer balances sobre aspectos positivos y negativos, se pueden rechazar ciertas experiencias realizadas en algunas ocasiones, pero no tendríamos a la misma América Latina que tenemos hoy si no hubiéramos tenido a estas instituciones. Y ese es el punto de partida que hay que plantear en forma muy clara cuando se realizan estos comentarios. El segundo punto de partida obligada es que el principal capital de estas instituciones tiene que ser su credibilidad y la confianza que generan. Es un activo intangible absolutamente fundamental. Respecto a este activo intangible, hay un debate planteado que no quiero eludir, y es si estos organismos tienen o no que seguir manteniendo relaciones de cooperación y sobre todo de asistencia con los países de renta media, como el Uruguay. Les aclaro que yo estoy francamente en la posición de que no es positivo que se disminuyan las relaciones de cooperación con los países de renta media, pero al mismo tiempo reconozco que esta es una discusión que no puede ser ajena con la discusión que tiene que ver con la compleja relación que existe entre préstamos, programas de préstamos, estrategias de estas instituciones con los países de la región, influencias entre las instituciones y sus accionistas y relaciones de intereses distintos entre accionistas prestatarios y accionistas no prestatarios, como existen en algunas instituciones. Es que todo esto lo tenemos que discutir porque los problemas que vive hoy la región no son los del pasado. Los mencionábamos a vuelo de pájaro recién. Son problemas muy distintos que exigen respuestas distintas. Yo quisiera señalar que, habida cuenta de la experiencia que hemos venido acumulando hasta ahora, hay 3 líneas de trabajo que yo entiendo deberían mantenerse en el futuro en las nuevas condiciones que estamos viviendo, porque su importancia está por encima de los cambios de estas condiciones. En primer lugar, la reducción de vulnerabilidades a través de préstamos de libre disponibilidad. Los préstamos de libre disponibilidad, en particular con la opción del desembolso diferido, son los que mejor se adaptan a las modalidades precisamente de asistencia contingente que le permite a los países, sobre todo en condiciones de incertidumbre, reaccionar positivamente ante eventos negativos. En segundo lugar, préstamos para proyectos de inversión que obviamente están muy vinculados o deberían estar muy vinculados a los lineamientos estratégicos que hoy mencionábamos, como el crecimiento inclusivo, la apertura, la apuesta a la innovación y al conocimiento, lo que quiere decir educación e investigación, tienen también que ser, además de vehículos de asistencia financiera, y ahora voy a estar de acuerdo con lo que dijeron José Juan, Augusto e incluso Enrique y Pablo recientemente, tienen que ser vehículos de transmisión de conocimiento también. Esto es, de mejor conocimiento de la realidad y, por lo tanto, vehículos de mejora en la calidad de las políticas públicas. Y finalmente un tercer lineamiento que cobra una importancia fundamental, sobre todo ante los desafíos que vive la región. Si vamos a seguir los lineamientos estratégicos que mencioné antes, hay que hacer un enorme esfuerzo
en materia de educación, de conocimiento y de potencial físico de la región. Esto es en el terreno de la infraestructura. Y estos desafíos son tan grandes que superan las posibilidades fiscales de los gobiernos. Por lo tanto, está llamado a cumplir un papel crecientemente importante el sector privado. Y una de las líneas fundamentales que yo entiendo que ha venido creciendo y tiene que mantenerse y consolidarse en el futuro es el apoyo de estos organismos al sector privado. Esto es la generación de respaldo financiero y hasta de garantías y seguros para asegurar adecuados estímulos para que el sector privado sea un participante muy efectivo, en particular de las modalidades de cooperación público-privadas que están cundiendo en la región, y está bien que cundan porque son un camino que permiten equilibrar debilidades en algunos casos y fortalezas en otros, de modo de cumplir los objetivos que se trazan. Yo creo que en el futuro, en términos generales, desde luego, y salvando las diferencias, las características específicas que tiene cada realidad, los países de la región deberían incrementar sus relaciones de cooperación y de trabajo conjunto con los organismos multilaterales de crédito, lo cual exige también plantearse la necesidad de que estas instituciones se fortalezcan. Si el principal activo de estas instituciones es su credibilidad y su confianza, entre otras cosas, fortalecerlas significa seguramente hacerlo de una manera que suponga capitalizaciones que le den más fuerza y sobre todo que estén asociadas, lo dijo Enrique recién hace unos minutos, a criterios de gobernanza distintos. Hay una fuerte irrupción de países emergentes que no se refleja en la gobernanza de los organismos multilaterales de crédito. Y debería reflejarse, entre otras cosas, porque hay países emergentes muy importantes que pueden aportarles recursos financieros que capitalicen y fortalezcan a estas instituciones. Como decía José Juan, fortalecer su capitalización es mejorar su calificación crediticia, y mejorar su calificación crediticia es también disminuir los costos del fondeo y por lo tanto los costos de la asistencia a los países. Yo creo que en este nuevo escenario global, déjenme mencionar dos ejemplos de lo que estoy diciendo. La decisión del Fondo Monetario Internacional de incorporar a la moneda china a su canasta de monedas de reservas a partir de octubre del año que viene es un ejemplo de cambio en criterios de gobernanza en un organismo multilateral que hay que celebrar. Naturalmente también la instalación y funcionamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es otro ejemplo acerca de los cambios que están proveniendo de países llamados emergentes y que tienen que ser tenidos en cuenta a los efectos de definir los caminos a recorrer por los organismos multilaterales en el futuro. A mí me parece que es necesario, en primer lugar, buscar por parte de todos los países, en primer lugar, mayor valor agregado en las acciones y las experiencias a compartir con los organismos multilaterales. La mejora de la inserción internacional es absolutamente fundamental desde este punto de vista y tiene mucho que ver con no solo la apertura al mundo, sino el componente de calidad que debe existir en ese proceso de apertura al mundo. En segundo lugar, el fortalecimiento institucional. En los países de América Latina, salvando, vuelvo a repetir, distancias y diferenciaciones específicas, necesitamos mejorar las prácticas del sector público y en particular la calidad del gasto público. Necesitamos, por supuesto,
asignar importancia a la mejora de la eficiencia, a los compromisos de gestión. Y déjenme decirles que Uruguay ha sido un país pionero, junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en la práctica de una modalidad muy importante que es el préstamo por resultados, aquel que permite evaluaciones y correcciones cuando las cosas no se están haciendo como se podrían y deberían hacer. Hay que expandir las políticas y los instrumentos de prevención de riesgos. Ya mencioné a los préstamos de libre disponibilidad con desembolso diferido, que me parecen el instrumento más apto para perseguir este objetivo. Y tiene que haber una vinculación, sobre todo en los tiempos que corren, muy importante entre el tema fiscal, el presupuesto y el financiamiento. Tener financiamiento no significa capacidad para gastar. No pueden ser sinónimos estos dos procesos. Y por lo tanto, de aquí derivan algunas conclusiones fundamentales. La primera es que la gestación de programas de cooperación con los organismos multilaterales no puede provenir de la oferta, tiene que nacer en la demanda. Primera conclusión fundamental. De esto deriva además que tiene que haber un protocolo de vinculación entre funcionarios de los organismos multilaterales y funcionarios del gobierno para el desarrollo del contenido de estos programas de cooperación. Y finalmente, todo el contenido de los programas de cooperación, si capacidad de financiamiento no es igual a capacidad de gasto, tiene que estar en el presupuesto, tiene que estar avalado por el presupuesto nacional, entre otras cosas para que no se introduzcan inconsistencias entre las políticas macroeconómicas fundamentales como la monetaria, la fiscal y la de ingresos que tiene que existir para que haya orden macroeconómico en nuestros procesos de desarrollo económico y social. Finalmente, y esto va asociado a lo que mencionábamos hoy de la transmisión de conocimiento, es muy importante también que los organismos desarrollen su capacidad analítica. Esto es, su capacidad para conocer nuestras realidades. Porque esa capacidad analítica y de conocimiento de nuestras realidades se va a transformar en un diálogo de mejor calidad con los gobiernos y al mismo tiempo una elaboración de políticas de cooperación que también tendrá un mayor nivel de calidad. Gracias a los tres amigos de las instituciones. Yo les diría lo siguiente, tres comentarios pequeños. Lo primero, claramente el tema es la calidad y no la cantidad. En el año 2000, el capital de todos los organismos multilaterales era de 400 billones de dólares, el 0,1% del Producto Mundial. Hoy están prestando alrededor de 140. En la conferencia que terminó, que mencionaba Danilo, el otro del clima y los del milenio, le piden a estos bancos que pongan 200 millones más por año, de 150 a 350. ¿Llegarán? No sé. En todo caso, la calidad nos va a proteger. Y yo diría que, por último, no nos olvidemos de que estas instituciones crecen en momentos de dificultades. Es cuando realmente se muestra su utilidad. La investigación, el conocimiento es muy importante. Yo creo que el Banco Mundial, junto con la FAO, pero el CGIAR, este centro de 6 instituciones de desarrollo agrícola, alimentaron al mundo con sus investigaciones en la papa, en el trigo, en el maíz. Todo fue el producto de esta combinación entre la FAO y el Banco Mundial. Esos son los hechos que a veces no se dicen, pero son muy importantes porque ahí dependió que pasáramos de 4 a 7 billones de personas y hubiera alimentos más o menos para alimentar a todos. Yo quiero decirle, por último, decirte lo siguiente. Estas instituciones no son bancos, pero los países no son clientes, son socios y hay que tratarlos como tales, entenderlos y sobre todo en momentos de crisis es cuando se nota el buen socio. Muchas gracias. Cuando son prestatarios. Claro.